Liberia es un país africano en el que solo rige una ley, la ley de Murphy. Efectivamente, si algo puede salir mal en Liberia, no tengáis ninguna duda de que saldrá mal. Aunque claro, es posible que Liberia sea el típico país del que no habías oído hablar. Y si has oído hablar de él, es porque probablemente seas un profesional de la evasión fiscal. Porque sí, amigos de VisualPolitik, Liberia es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Lo que pasa es que, ¿para qué vamos a engañarnos? La vida por esta zona no es tan glamurosa como en Mónaco o las Islas Caimán. Así que dejémoslo en que Liberia es un auténtico paraíso fiscal para las empresas. Básicamente, lo que una sociedad liberiana ingresa por sus actividades fuera del territorio de Liberia está absolutamente libre de impuestos. Pero claro, estaréis pensando, ¿qué liada ahora? ¿Meterme en un vuelo de 7 horas a África para temas de papeleo? ¿Qué liada? Tranquilos, no pasa nada, pero ¿quién ha dicho África? El registro liberiano te ofrece un montón de oportunidades. Zúrich, Londres, Tokio, parecen los protagonistas de La Casa de Papel, pero no, son algunos de los lugares donde los que puedes administrar una empresa liberiana y que tiene muy poquito que ver con la realidad de este país. Pero es que no solo es un paraíso fiscal para las empresas. Si hablamos de Liberia, tenemos que hablar de barcos. Sí, de barcos. Es más, si vivís en un puerto de mar, estoy seguro de que habéis visto muchos barcos con esta bandera. O tal vez habréis visto muchos barcos con la inscripción Monrovia en el casco. Es el puerto de matrícula. Y diréis, ¿cómo es posible que haya tantos barcos con pabellón liberiano? Pues bien, agarraos, esto es porque Liberia es el segundo mayor armador de buques del mundo, solo superado por Panamá. Y claro, os preguntaréis, venga ya Fonseca, ¿y esto por qué? A ver si ahora va a resultar que Liberia es el Singapur de África, un paraíso fiscal lleno de empresas, de barcos, vamos, la Suiza del África subsahariana. Los liberianos tienen que estar forradísimos. Pues nada de eso, Liberia es uno de los 5 países más pobres del mundo, pero no pobres en el sentido de, no sé, de la India. No, son pobres de no tener nada. Es que ahí no tienen ni Taj Mahal, ni Hollywood, ni vacas, nada. En Liberia el PIB per cápita, atentos, no supera $1000 al año. O sea que a su lado, los ugandeses son el doble de ricos, o más bien la mitad de pobres. Así que la pregunta que os estaréis haciendo es, ¿cómo es posible que siendo una de las principales potencias navales del mundo y un paraíso fiscal, Liberia siga siendo un país tan pobre? Hoy vamos a responder a todas estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. El paraíso afroamericano. Mississippi, año 1820. Decenas de esclavos están recogiendo el algodón para el amo de la plantación. Como todos sabéis, uno de los peores capítulos de la historia de Estados Unidos es la esclavitud, una aberración que terminó con la guerra civil entre los estados del norte, dirigidos por Abraham Lincoln, y los estados del sur, que querían seguir igual con sus plantaciones y sus esclavos. Por eso, hasta que el norte ganó la guerra en el año 1865, la esclavitud era legal en muchos estados de los Estados Unidos. Y ahora mismo sé lo que estaréis pensando. A ver, espera Fonseca, ¿pero esto no se supone que era un vídeo sobre Liberia y los paraísos fiscales? ¿Qué haces hablándonos de Estados Unidos y la esclavitud? A ver, tranquilos, no me he vuelto loco. Es que el origen de la República de Liberia se encuentra en la esclavitud de Estados Unidos. Y aquí tenemos que distinguir dos partes, la parte bonita y la parte real. Veréis, Liberia fue fundada por esclavos que habían recibido su libertad en Estados Unidos. La Sociedad Americana de Colonización se encargó de trasladarles al territorio de África que hoy en día es la actual Liberia, así que, por un lado, el nombre de Liberia viene del latín liber, libera, liberum, que significa libre. Era la tierra de las personas libres. Pero por el otro lado, el nacimiento de la República de Liberia tiene poco que ver con ese noble propósito de liberar a los esclavos que había en Estados Unidos y procurar su bienestar. Más bien, todo lo contrario. Lo que querían era librarse de la población americana libre. Como podéis imaginar, en aquellos años previos a la Guerra Civil, en Estados Unidos había una tensión enorme entre el norte y el sur. Es cierto que en el norte había un movimiento cada vez más grande para abolir la esclavitud, y había esclavos que conseguían su libertad escapando
escapando a los estados del norte, de Alabama a Chicago, por ejemplo. Pero claro, los del sur pensaban, oye, a ver, estados del norte, si no dejáis de liberar a esclavos afroamericanos, en cuanto puedan, van a regresar de nuevo al sur y nos van a provocar, nos van a liar aquí una revolución, que esto va a ser peor que el Rosario de la Aurora. Es más, por aquella época hubo unas cuantas rebeliones de esclavos, así que esta fue la idea que tuvieron en el sur. Para no tener problemas con los afroamericanos libres, los mandamos lo más lejos posible. Van a ir al paraíso afroamericano, un lugar donde podrán vivir y desarrollar sus propias leyes. Y por eso la Sociedad Americana de Colonización empezó en 1822 a fletar barcos y iros pa' África y dejad de molestar. El lugar elegido de África tampoco fue aleatorio, porque justo al lado de la actual Liberia está Sierra Leona, que era el lugar donde los británicos habían hecho lo mismo con sus esclavos. Básicamente, la Sociedad Americana de Colonización llegó a esta zona de África, se juntó con los líderes locales y les compró las tierras entregándoles bienes, baratijas, armas y ron por valor, atentos, de $300. Vamos, que ya os podéis imaginar qué tipo de negocio era aquello. Como capital del territorio fundaron una ciudad que llamaron Monrovia en honor a James Monroe, que era el presidente de Estados Unidos por aquel entonces. Por cierto, que Monroe también era telita, era un sureño que tenía esclavos negros, o sea que no penséis que estaba en contra de la esclavitud ni muchísimo menos. Así que en estas circunstancias es como nació Liberia, como una especie de colonia de una sociedad estadounidense de carácter privado. En 1847 Liberia se independizó y aún así la nueva república siguió viviendo un poco de la mano de Estados Unidos. Precisamente esa buena relación es la que convirtió a Liberia en una potencia naval. Ahora mismo lo vamos a ver. Una bandera de conveniencia. Todos estos libertos, es decir, esclavos liberados, llegaron a África y se quedaron con una de las peores costumbres de Estados Unidos, la de tener esclavos. Habéis oído bien. Ya sé que parece mentira, pero es que los antiguos esclavos formaron una élite que esclavizó a la población de las tribus locales. De hecho, la República de Liberia fue dirigida por esta élite hasta 1980, más de un siglo. A esta élite se le conoce ahora como los americoliberianos, y como os contaba, a pesar de ser una república independiente, los lazos con Estados Unidos eran más que evidentes. Esto explica lo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial. Como ya sabéis, a partir del año 1945 el mundo quedó dividido en dos mitades. Tal y como decía Winston Churchill, un telón de acero había separado a Occidente del espacio soviético. Era el comienzo de la Guerra Fría y cada país del mundo, por muy neutral que quisiera ser, quedó situado como más próximo a uno o a otro bloque. Y todo esto significa que Estados Unidos prohibía a muchos de los barcos comerciales recalar en puertos que no fueran aliados, es decir, en puertos soviéticos. Así que los armadores de barcos de Estados Unidos llegaron a la Casa Blanca y dijeron: ¿pero qué me estás contando? O sea, que tengo ahí mis buques en alta mar y ahora va a resultar que no puedo recalar en los puertos de la Unión Soviética. Mira, a ver, Casablanca, no te estás enterando de la misa a la mitad, tú no te preocupes, tú sigue haciendo tus leyes de Guerra Fría y tal, que nosotros ya nos buscamos la vida. Y como decimos en VisualPolitik, dicho y hecho, los armadores necesitaban una bandera neutral que no fuera el estadounidense, y pensaron en el año 1948, a ver, nuestros amigos americoliberianos van a hacer lo que les pidamos con tal de que matriculemos los barcos en Liberia, y ya puestos, les podemos pedir que nos lo pongan baratito, así que alcanzaron un trato que era bueno para todos. Los armadores estadounidenses dijeron a los liberianos: no os preocupéis, mira, nosotros ponemos la bandera de Liberia en nuestros barcos, os pagamos un dinerillo y ya está, no tenéis que preocuparos por nada. Es más, la oficina donde vamos a hacer todos los papeleos la vamos a poner en Virginia, es decir, en Estados Unidos. No sé si os habéis fijado antes, pero en Virginia es donde están los headquarters del registro liberiano. Y ahora os preguntaréis, bueno, la Guerra Fría ya ha pasado,
¿Por qué siguen registrándose los barcos en Liberia? Pues en primer lugar, porque como buen paraíso fiscal ofrece discreción sobre la propiedad de los barcos y en segundo lugar, también sigue ofreciendo muchas ventajas económicas. ¿Os acordáis de ese barco con la inscripción Monrovia que os enseñé antes? Pues al fletar un portacontenedores de esta envergadura, simplemente por el registro inicial hecho en Liberia, nos estamos ahorrando unos $14.000. Pero como dirían en el Titanic, esto solo es la punta del iceberg. Por ejemplo, Liberia tiene un acuerdo para comerciar con puertos de China que supone ahorrar un buen puñado de miles de dólares. Liberia confirmada como el segundo registro de buques más grande del mundo. ¿Y qué recibe a cambio Liberia? Pues básicamente unos dólares por el papeleo que de otra forma ni olería. Y ya sé que estamos hablando de unos impuestos mínimos, pero son lo suficiente para que Liberia se lleve un buen pellizco. Para que os hagáis una idea, a día de hoy, el registro de barcos le deja a la República de Liberia 25 millones de dólares cada año. Posiblemente esta cantidad os parezca poco dinero, pero hay que ponerlo en contexto. Liberia es un país pequeño, con 4 millones de habitantes, así que por no hacer nada, ya que el registro liberiano está dirigido por una sociedad privada, Liberia recibe el 6% de los ingresos del país solo por su condición de bandera de conveniencia. Y vale, quizás ahora estaréis pensando, aquí el business gordo lo estará haciendo esta sociedad privada, pero como os decía, si no fuera por este negocio, Liberia no vería ni un duro. Así que viendo este panorama podréis pensar, bueno, entonces Liberia estará a puntito de convertirse en el nuevo Panamá. A fin de cuentas, parece que su estructura económica y su estrategia es muy parecida. Pues nada de eso, Liberia tiene un montón de problemas. ¿Por qué? Pues ahora mismo lo vamos a ver. De la guerra civil al Balón de Oro. En el año 1980, un golpe de estado puso fin a la dominación de los americoliberianos. Por primera vez, Liberia tenía un presidente procedente de la población nativa. Lo que podía ser una buena noticia para Liberia fue en realidad el germen de 2 guerras civiles. Señores de la guerra, disputas tribales y una auténtica lucha sangrienta por el poder. Podéis acudir a los tópicos que queráis porque se cumplen todos. África, años 90, tráfico de armas y niños soldados. O podéis ver El Señor de la Guerra, que creo que es la única película buena de Nicolas Cage y que además lo explica muy bien. En esta película se ve cómo el personaje de Nicolas Cage se aprovecha de la caída de la Unión Soviética para hacerse con armas viejas del arsenal a precio de saldo. Luego se va a África y se forra mientras apoya a los dictadores más despiadados. En fin, ahí se ve lo que pasaba en los años 90 en países como Liberia, y a partir de aquí no os voy a hacer más spoilers. Solo os diré que Nicolas Cage pasó de traficante de armas a motorista fantasma, y de ahí su carrera ya en picado. Pero, El Señor de la Guerra de verdad que está muy bien. Está muy bien como película, porque como os podéis imaginar, las guerras civiles fueron devastadoras para Liberia. 2 en 14 años, con una masacre que acabó con la vida de 250.000 personas, el 8% de la población de Liberia. A eso podéis sumarle otros tantos desplazados y una economía en ruinas. Y lo que ocurrió después fue un milagro. Porque la Segunda Guerra Civil, que se saldó con el exilio del dictador Charles Taylor, dio lugar a una transición democrática. Y desde el año 2005 hay elecciones, y elecciones realmente libres, y es verdad que el país ha mejorado. No para tirar cohetes, pero después de 2 guerras civiles estáis conmigo en que solo se puede mejorar. Ellen Johnson Sirleaf se convirtió en 2006 en la primera mujer elegida presidenta en África. Gobernó Liberia durante 12 años y su periodo tuvo muchas luces, pero también muchas sombras. Después de tanta turbulencia, es cierto que consiguió cierta estabilidad para el país, y con la ayuda internacional comenzó la reconstrucción de Liberia. Estos méritos llevaron a Sirleaf a ganar el Nobel de la Paz. En el lado oscuro tenemos la corrupción. No consiguió atajarla y además su nombre salió implicado en los Paradise Papers con una sociedad en Bermudas. Que digo yo, ¿para qué necesitaba una sociedad en Bermudas si ya vivía en un paraíso fiscal? Pero bueno, también se le acusó de nepotismo al tener a varios hijos enchufados en las empresas estatales. Y antes de que os llevéis las manos a la cabeza, pensadlo por un momento. Hemos pasado de hablar de niño soldado a simplemente gobiernos corruptos. Aunque no sea lo ideal, hay que reconocer que es un progreso.
Ahora bien, todavía le queda mucho por mejorar a este país. Uno de los mayores problemas que tienen es la dependencia de las ayudas internacionales, que al final han ido al bolsillo de los mandamases en lugar de a desarrollar la economía. Porque, mis queridos amigos de VisualPolitik, Liberia lleva décadas exportando caucho, cacao y tristeza. Es algo así como el Disneylandia de la pobreza. Lideran tantos rankings internacionales de subdesarrollo que la ayuda internacional se vuelca con ellos, pero todo esto, en lugar de favorecer a los liberianos, acaba en las mismas manos de siempre. Ahora bien, que si pensabais, pobre Liberia con sus gobernantes corruptos, esperad un momento porque, como bien dice la ley de Murphy, si las cosas van mal, siempre pueden ir a peor. George Weah, de futbolista a presidente de Liberia. Los que tengáis más de 30 años seguro que recordáis a George Weah, el delantero del PSG, Milán y Chelsea, Balón de Oro en 1995, en otras palabras, uno de los mejores futbolistas del mundo, y ahora quiere llevar su éxito en el mundo del deporte a la política. ¿Y qué tal lo está haciendo? Pues mirad cuál ha sido su principal prioridad. At the age of 51, in a 2-1 friendly defeat by Nigeria, the march in Monrovia was organized to retire the number 14 shirt worn by Weah, who was voted World Footballer of the Year. A esto lo llamamos una crisis de mediana edad mal superada. Básicamente organizó un partido amistoso de la selección de Liberia solo para volver a jugar, solo para retirar su camiseta con el número 14. George Weah, que tiene 53 años y preside uno de los países más pobres del mundo, se dedica a gastar su tiempo y su dinero en un partido sin sentido. Pero diréis, bueno, algo más habrá hecho. Pues sí, apostar por las infraestructuras. En un país como Liberia parece una buena idea. Lo que ocurre es que las malas lenguas dicen que se ha dedicado a mejorar las carreteras alrededor de la residencia privada de los Weah, o que ha dado prioridad a mejorar la vida en Gibraltar, el suburbio en el que pasó su infancia. Y esto es lo que dicen las malas lenguas, porque como hemos dicho, en Liberia si hay cosas malas, siempre puede haber cosas peores. Liberia, el proyecto de retechado de Weah en Gibraltar bajo escrutinio. Las partidas aprobadas muestran más de $1 millón gastados. Esta última información asegura que hay ingenieros profesionales que cifran el coste de este proyecto en menos de la mitad, pero esto solo es un escándalo. Lo más grave es que los que votaron por Weah están despertando. Pensadlo por un segundo, George Weah era su ídolo de la infancia, un éxito único para los liberianos, un modelo a seguir, un sueño, y su presidencia se está convirtiendo en una caricatura. La economía va mal, el precio de la vida sube y no hay trabajo, por supuesto que la corrupción sigue ahí y todo eso genera una frustración que puede poner en peligro la estabilidad de Liberia. Ya han estallado varias protestas y el riesgo de una nueva guerra civil no deja de aumentar. Por supuesto, en VisualPolitik esperamos que no suceda, pero mientras tanto la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Liberia saldrá en algún momento de la pobreza que lleva décadas arrastrando? ¿Podrán sacar provecho de su condición de paraíso fiscal y su potencial naval? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, por supuesto, no olvidéis que sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo! Y hasta pronto.